Hay que recordar lo que dijo el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, señalando que así como Dios había ayudado al pueblo judío a salir adelante y a ser un ejemplo para el mundo, pues también el pueblo de Estados Unidos era protegido por Dios y de su núcleo se debería de poblar todo el continente americano. O sea que esto lo dice al nacimiento de este país, y de este país que, bueno, pues muchos personajes en la historia van a ver este peligro que significaba para los bienes de la colonia del Imperio Español, como fue el caso del conde de Aranda. Hoy en la mañana estaba yo en una conferencia sobre las ordenanzas que Carlos III dio, y bueno, pues uno de los autores de estas ordenanzas militares fue el conde de Aranda, y él escribió que había sido un error de España, por su enemistad con Inglaterra, apoyar a los estadounidenses a que se independizaran, porque esta república que nacía pigmea se podría convertir en un coloso que amenazaría al imperio español y sus colonias. Pero ya antes del conde de Aranda, otro personaje muy importante, este francés, Maurice de Talleyrand, había intentado que Francia pusiera un dique a lo que llamaba el país de los frontiermen, de estos hombres de frontera acostumbrados a conquistar y conquistar y conquistar más territorio. Y así fue, en efecto, el expansionismo estadounidense. Bueno, pues imagínense de estas 13 colonias, cómo se fueron multiplicando, pues incluso a costa de todos sus vecinos. Tuvieron una guerra con los ingleses que llegaron hasta Washington, los ingleses, para evitar pues la osadía que tenían de quitarles el dominio de Oregon, que se había convenido que iba a ser entre las dos partes, tanto los ingleses como el nuevo país estadounidense. Y después va a duplicar su tamaño cuando compre la Luisiana. O sea, la idea de Talleyrand no se pudo poner en práctica con Napoleón I. Vinieron todas las coaliciones en contra del imperio francés, y bueno, pues vendió el territorio de la Luisiana, con lo cual duplicó su territorio a Estados Unidos. Y después de esto, bueno, pues ya sabemos que se va a hacer también de las Floridas, y ahí otro visionario, Luis de Onís, al firmar el tratado correspondiente, que he tenido la emoción de tener prácticamente en mis manos y de ver por mis propios ojos, porque tenemos aquí en el Archivo General de la Nación el mapa que acompañó al tratado Adam Onís. Pues Luis de Onís dijo que evidentemente no se iban a conformar con quedarse nada más con la Florida, y que había que prepararse porque iban a seguir avanzando. Y en efecto, desde que México se independizó, el primer representante de Estados Unidos en México, Joel Robert Poinsett, lo primero que va a hacer es presentar una propuesta para comprar territorio. Y todos los representantes de Estados Unidos que vengan después de Poinsett harán propuestas de adquisición de territorio, y ellos no pueden entender este sentido patrimonialista que yo creo que heredamos de los españoles, ¿verdad? Que aunque nos estemos muriendo de hambre, pues no vendemos nuestras tierras. Y ellos, con un espíritu pragmático, no entendían cómo
un país que tenía pues tal inestabilidad política, porque estaba en formación su Estado, como tenía tantas deudas, una situación tan precaria económicamente, no se deshacía de algunas de estas tierras para salir adelante. Entonces siguieron insistiendo, en fin, vienen los problemas de la colonización, que hay muchos proyectos de colonización para que estas tierras al norte de nuestro país no estén despobladas, pero estos proyectos de colonización pues van a fracasar, porque con eso de que tenían que ser católicos los que vinieran a poblarlo, pues solamente que se hubiera vaciado toda Irlanda y se hubieran venido para acá, porque pues los otros migrantes eran de diferentes religiones, sobre todo protestantes, ¿verdad? Entonces, pues se dio permiso a algunos colonos que evidentemente no se pudo controlar, no eran católicos, eran protestantes y pues tenían una ideología afín obviamente a su origen, a los propios Estados Unidos, porque la primera migración fue una migración sur-norte, y estos se fueron asentando en Texas y no hubo en efecto la posibilidad por parte del gobierno mexicano de contabilizar cuántas familias pasaban. Entonces evidentemente pasaban muchas más familias de las que decían que entraban. Finalmente en 1836, cuando apenas España reconoce la independencia de México, ese mismo año, al promulgarse la primera constitución centralista, los tejanos pues proclaman su independencia al haberse roto el pacto federal. Y después de esto, bueno, pues vendrá el intento fallido de Santana por someter a estos independentistas tejanos, que valga decir, entre paréntesis, que esto que sí siempre dicen, remember the Álamo, así como diciendo estos bárbaros, terribles mexicanos que mataron a las personas que estaban en el fuerte del Álamo. Bueno, hay que recordar que hubo 3 solicitudes de rendición del fuerte, pero pues los que estaban en él no quisieron rendirse porque estaban esperando que les llegara el apoyo de armas y de hombres que iba a traer Houston, pero pues no llegó, y entonces pues fue tomado el fuerte a sangre y fuego. Y entonces pues después ya sabemos que cae Santana prisionero de ellos, que se compromete a que va a respetar la independencia, etcétera, y vamos a tener que la República de Texas será una república independiente de 1836 a 1845. Y en 45 ya es cuando aparece nuestro personaje, Polk, que va a tener pues la idea de que la frontera entre 2 países tan distintos, porque este era el argumento, debería de ser el río Bravo, un río caudaloso, importante, y no el río de las Nueces, un río pequeño, sin importancia, porque pues ya desde entonces había que poner un muro natural a estos países, repito, tan diferentes. Entonces, pues vino todo lo que ya sabemos, la invasión al territorio mexicano, porque ahí está muy claramente en este mapa que les digo que está en el Archivo General de la Nación, cuáles eran los límites de Texas, el estado de Coahuila y Texas, ¿verdad? Y cómo estaba la diferenciación de los territorios, que se llama, de cuál era Texas y cuál era Coahuila, etcétera. Y entonces
da una orden para invadir al territorio mexicano y con unos cuantos muertos que son producto de esta invasión, pues le sirve de argumento para ir al Congreso de Estados Unidos y señalar que se ha derramado sangre estadounidense en territorio estadounidense. Déjenme decirles, y esto creo que es muy importante, que hay varios testimonios que hablan de que fue una mentira total. Entre ellos, nada menos, Ulises Grant, que estuvo en esa invasión al territorio mexicano. Y él lo escribe, que era territorio mexicano y que recibieron las órdenes de atacar. Entonces, ante esta situación, bueno, pues el Congreso de Estados Unidos le da autorización para invadir a México, viene la invasión y ya sabemos que pues acaba con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que hace que México pierda más de la mitad de su territorio, pero es importante destacar que hubo voces cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, voces en el propio Congreso de Estados Unidos para decir que Polk había mentido. Y una de estas voces fue la de Abraham Lincoln, que dijo, y esto lo escribió en sus notas, pues también de memorias, que no había hablado en un principio cuando vino la invasión porque habría parecido un antipatriota, porque se desató tal patriotismo y tal pues animadversión a los mexicanos que prefirió guardar silencio, que me parece que hizo mal en guardar silencio, pero en fin, él decidió guardar silencio, pero que ya que había terminado todo este suceso, tenía que reconocer, y lo hizo, y denunciar que Polk había mentido y había hecho una guerra injusta, desigual, e incluso habla de que para desposeer a un pueblo que había estado asentado en este lugar desde antes, muchísimo antes de que llegaran los europeos a América. Todo eso escribe Abraham Lincoln. Entonces, bueno, pues este diario nos va a dar cuenta, por ejemplo, de la gran amistad de Polk con John O'Sullivan, escritor periodista que va a hacer un artículo que se volverá doctrina, que se llama El Destino Manifiesto. ¿Y en qué consiste el Destino Manifiesto? Pues en decir que el destino de Estados Unidos, así como un árbol tiene derecho de crecer y para poder extender sus ramas, pues también un pueblo que es el sumum de la civilización debe llevar esta civilización a todos los rincones. Entonces, bueno, la idea del Old México no fructificó porque acuérdense que estuvieron casi 9 meses dueños de la capital de la República y en Palacio Nacional estuvo ondeando la bandera de las barras y de las estrellas. Y en ese tiempo hubo quienes dijeron, pues vamos a quedarnos con todo el país, o sea, ya, completo. Pero si no se quedaron con todo el país fue porque hubo un rechazo racista a los mexicanos. Y entonces se dijo que aquí se había dado la mezcla de todas las razas con la degradación correspondiente a semejante mezcla. Y que por lo tanto había que tomar los territorios que estaban
pues con los menos mexicanos posibles. Entonces por eso se paró el proyecto del All México, y este hecho, de todas maneras, de tomar tal cantidad de territorio, pues vino a agravar sus diferencias internas, ¿verdad? Y pues después estallaría la guerra de secesión, precisamente por esta indigestión que se dieron con tal cantidad de territorio que le arrebataron a nuestro país.